Bueno, buen día a todos. Un gustazo hasta acá, un gustazo estar acá. Me llevo los pedidos de Fucofa, claramente, la listita. La verdad que en serio estoy contento de estar acá y para contarles un poco en qué anda Senasa, a dónde va Senasa y cuál es el rol, digamos, de Senasa y el rol de los entes en la ganadería argentina futura, pero en la agroindustria futura de nuestro país. Y tomo lo último que decías, digamos, entre todos podemos, pudimos y podremos, le agregaría, digamos, ¿no? Porque los desafíos que tuvimos antes son distintos a los de hoy y van a ser distintos mañana, y lo importante de eso es que lo podamos pensar así también hacia adelante. Creo firmemente en la integración público-privada para resolver problemas, y a las pruebas me remito. Tenemos algunos éxitos importantes como país desde ese punto de vista. Entes sanitarios, ¿sí? Les voy a contar, me venía acordando esta mañana cuando en realidad ayer hablé con mi viejo, le dije, che, papá, me voy a ir, lo contaba, papá se acordaba de los primeros días del 90 y me contó algo que yo no me acordaba, digamos, ¿no? Yo soy de Deró, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y vivimos lejos del pueblo, y en el 90 un tío mío era el encargado iba a la cooperativa eléctrica. A mi viejo le tocó ir a PEFAD, al tema sanitario, y lo que yo no me acordaba de eso, sí me acordaba de los cuentos, de las idas, de los martes a la noche. Lo que yo no me acordaba era que mi viejo me llevaba para tomar nota, y era el que tomaba las notas, y un primo mío era el que tomaba el de la cooperativa eléctrica de esas cosas. Yo me acordaba que estaba bueno, me invitaban y iba, y asado y qué sé yo. Lo que no me invitaban, no me acordaba que me hacían laburar, digamos, en eso. Así que desde ahí si nos moríamos de risa esta mañana sobre eso. Así que es una actividad muy, muy presente para mí y para todos los que estamos en el sistema productivo. Primer tema antes de arrancar, que por las preguntas que me hicieron, a ver, no pensamos dejar de vacunar, no se preocupen. En el corto plazo sí tenemos la aspiración de dejar de vacunar con aftosa en algún futuro, después de seguir un montón de pasos para poder hacerlo, pero eso no pasa en el corto plazo. No estamos ni preparados y no estamos dispuestos, ni como gobierno ni como país, a asumir el riesgo que eso implica, después del esfuerzo que estamos haciendo para abrir mercados, para sostener el sistema productivo, para darle más transparencia y más competitividad a esta cadena. Y que los vecinos en ese sentido hagan un poco lo que quieran, pero nosotros tenemos una posición bien clara con respecto a esto, y tenemos bien claro cuál es el rol de Senasa como parte del sistema sanitario y de los entes también como parte del sistema sanitario. Así que bueno, voy a tomarme un ratito para contarles en qué está Senasa, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos viendo, y voy a cerrar contándoles qué creemos, qué pensamos y qué esperamos del trabajo con los entes sanitarios hoy, mañana, pasado, y hasta que las velas no ardan, o hasta que dejemos de vacunar algún día de fiebre aftosa, que es un objetivo súper loable, no solo de la Argentina, sino de toda la región y de toda América. Bien, el desafío que me propuso el presidente con respecto al Senasa es lo más rápido posible llevar al Senasa entero al siglo XXI, entendiendo que en Senasa hoy comparten, y hay partes de Senasa que están en el siglo XXI y partes de Senasa que están en el siglo pasado. Y solamente para contarles una anécdota con respecto a esto, en mi función me tocó dar de bajas normas de 1897, no 1987, 1897. Con lo cual hay un montón de cosas para hacer en Senasa desde ese punto de vista, y de alguna manera somos todos parte de eso. Lo primero, el Senasa del siglo XXI está y va a estar orientado al cliente. Y el cliente puede ser un consumidor global, puede ser un productor, puede ser cualquiera de nuestras industrias o cualquiera de nuestras industrias productivas. Para orientar al Senasa y al Servicio Sanitario Argentino a este consumidor, lo primero que nos hicimos es
el análisis de procesos y la pregunta si todas las cosas que hacemos es pertinente o no pertinente que la hagamos. Porque SENASA hacía un montón de cosas que la hacía porque la hacía nomás. Y ahí lo que fuimos definiendo, y esto lo compartimos mucho con el Consejo Consultivo en el proceso y en la toma de decisiones, es si esas acciones que sí las tiene que hacer el sistema sanitario son, por un lado, delegables en otros, y por el otro lado, si son arancelables o no arancelables. Y eso nos genera una matriz, que después la vamos a repasar en profundidad, pero que tiene que ver con aquellas cosas que son ni arancelables ni delegables, son las cosas que sí o sí tiene que hacer el Estado, que sí o sí tiene que ver con las cuestiones de servicio público. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inocuidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver justamente con lo que tiene que ver con las sanciones. Aquellas cosas que son delegables y no son arancelables, claramente pasársela a los propios actores lo más rápido posible, de la manera más eficiente posible. Ejemplo más claro de esto es los REMPAs, la gestión de REMPAs. La gestión de REMPAs online y la autogestión de REMPAs es lo que permite de alguna manera que cada uno se pueda inscribir e ingresar al sistema de una manera gratuita, fácil y mucho más económica. Tanto para el sujeto, el administrado, o el que va, o el chacarero, o Pedro Rubén, o el que sea, que no tiene que ir a ningún lado, lo puede hacer o en la rural o lo puede hacer en la computadora, depende como quiera, pero además no ocupa espacios internos de gente de SENASA que la necesitamos para otras cosas. Cuando hablamos de las cosas que son delegables y son arancelables, claramente ahí entramos en lo que tiene que ver con los entes. Y lo que tomamos como modelo claramente es esta organización de entes sanitarios que durante muchos años tratamos de eliminar la fiebre aftosa hasta que empezamos a trabajar lo público y lo privado con las pruebas piloto en Ayacucho, año 89, 90 o por ahí. Y después eso muy rápido lo pudimos hacer. Después nos mandamos una macana, sí, cuando dejamos de vacunar como Estado, que la consecuencia fue gravísima en términos institucionales, en términos comerciales, en términos sanitarios. Y después la arreglamos de vuelta con los entes. La arreglamos de vuelta con los entes, pero no con el mismo esquema institucional fuerte que teníamos la vez anterior. La arreglamos de vuelta como pudimos. Y algunos de los problemas que tenemos tienen que ver con esa segunda etapa de salir a apagar el incendio de la aftosa. Con lo cual, el rol de los entes es fundamental en este área y por eso tomamos los entes de sanidad animal como ejemplo para los entes de sanidad vegetal en un montón de cosas que hacemos hoy y que queremos hacer a futuro. Y por último, el que está abajo a la derecha son aquellas cosas que no son delegables pero sí son arancelables. Y estas son todas las certificaciones, por ejemplo, la certificación de exportaciones. ¿Por qué la dejé la última? Porque en tiempos anteriores las certificaciones eran costo público, ¿sí? Lo que pasa es que en una Argentina, con el déficit que tenemos y con los niveles de pobreza que tenemos, no podemos cargarle más cosas. ¿Fui yo? No. No podemos cargarles más cosas a los gastos públicos. Con lo cual, cada uno que haga y necesite un servicio específico de SENASA en el futuro, cada vez más va a tener que ser arancelado para pagar ese servicio, para no cargar las cuentas públicas con el déficit que tenemos, nacional, provincial y todo lo que ustedes ya saben de lo que están viviendo el país desde la macro. Entonces, el ordenamiento de procesos internos de SENASA tiene esta serie de preguntas y esta clasificación que la hacemos todos los días y por primera vez este año hicimos un presupuesto de base cero de SENASA, de todas las direcciones nacionales, de todas las actividades de SENASA, que no pasaba desde hace más de 10 años. En los últimos 10 años los presupuestos de SENASA eran por partes, no uno entero y no con el mismo criterio. Así que los 3 primeros meses del año estuvimos trabajando en esto. El segundo gran tema tiene que ver con los sistemas. No hay cambios en los procesos que sean sostenibles, fiscalizables, controlables y auditables si no hay sistemas. Y acá lo que pretendemos con los cambios en los sistemas es tener una buena tecnología de gestión que nos dé mucha más transparencia, que nos libere la carga administrativa tanto de ustedes como de nosotros desde ese punto de vista y empezar a usar la información no solo por SENASA, sino por todos los actores de la cadena.
Si cambian los procesos, si cambian los sistemas, naturalmente va a tener que ir modificándose la estructura, que es parte de lo que estamos viendo y parte de tus preguntas. La estructura que tenía el SENASA hace 10 meses no estaba preparada para el siglo XXI, estaba hecha como un agregado de cosas de situaciones anteriores. Y la estructura de SENASA ha cambiado un poco y va a cambiar un poquito más. Lo que va a cambiar a futuro tiene que ver con la estructura interna de las direcciones nacionales y SENASA Central. Pero esa estructura está pensada y preparada para las interacciones que va a tener todo el sistema productivo hacia adelante, pensada en un SENASA que interactúa con muchos organismos, tanto públicos y privados, que deja de mirarse para sí mismo para pensar la cantidad de cosas que tiene que hacer dentro de todo el sistema justamente con estas preguntas que son si es pertinente o no y con esta distribución. Esa estructura, el objetivo de la estructura es, para poner una palabra, queremos un SENASA presente. Y un SENASA presente no necesariamente implica que el personal de SENASA esté acá todo el tiempo, sino un SENASA presente en control de los puntos críticos, un SENASA que deja de ser exclusivamente policía para hacer control público de muchos actores, donde hay responsabilidades distintas entre los distintos actores, donde SENASA sí tiene un rol en las sanciones, pero no tiene un rol en la operación de la diaria, donde podemos controlar puntos críticos, donde lo que nos tenemos que ocupar es más allá de que las cosas pasen, del monitoreo de que las cosas pasen y pasar a ser en algunos puntos controlador de controladores, donde lo que tenemos que hacer es mucho análisis y mucho trabajo conjunto, más que nosotros ponernos al centro de la escena para hacer todas las cosas de tal o cual cadena, de tal o cual programa sanitario. Y donde principalmente lo que tenemos que ver y es apalancar el presupuesto de todos los que trabajan en esa área. Si yo mido los planes sanitarios solamente por el presupuesto que pone SENASA, voy muerto. No podemos tener los resultados que tenemos. Los presupuestos de los planes sanitarios se componen de aquellas cosas que hace SENASA más aquellas cosas que hacen todo el sistema productivo en cada una de las actividades. Entonces ahí sí tiene una dimensión lógica, un plan de trabajo, un monitoreo, un esquema de monitoreo y una asignación de roles. Y por último, el proceso de cambio tiene que ver con las personas, que es lo más difícil de cambiar de todo esto, que es lo más doloroso y lo que claramente me trae mucho más dolores de cabeza, donde la política de personas tiene que ver con la profesionalización, la descentralización operativa y con rescatar el orgullo de servir que me encuentro en cada uno de los profesionales de SENASA cuando hablamos y nos tomamos unos mates solos. Pero eso no es lo que pasaba y no es lo que estaba en la agenda de todos los días. Y claramente este punto lo dejo para el último porque es el que muchas veces limita los procesos de cambio. Para ponerlo un poquito más en concreto y un poquito más aterrizado, objetivos 2017-2019, SENASA ¿qué hace? Cuida la sanidad y de alguna manera garantiza la inocuidad. Solo dos cosas, la sanidad animal o vegetal y la inocuidad. Y la sanidad tiene que ver con nuestro sistema productivo, es el stock de capital que tenemos, como si fueran las reservas del Banco Central, pero estas son las reservas de todos, que tiene que ver con la salud de nuestro sistema productivo y la parte ambiental de nuestro sistema productivo. Y la inocuidad tiene que ver con lo que hace SENASA. SENASA certifica lo que comemos 42 millones de argentinos, pero además certifica todo lo que exportamos de la agroindustria, más del 65% de las exportaciones del país. Con lo cual, si tenemos que explicar en breve qué hace SENASA, esas dos cosas. Y lo que queremos en estos 2 años, un SENASA que esté bien orientado al cliente. Cuando miramos la inocuidad, pensamos en el consumidor global y local. Cuando miramos la sanidad, pensamos en los productores y todos los industriales y todos los actores de la cadena agroindustrial. Y lo que queremos es estar orientados al cliente, estar más cerca y pensar en una sola salud. Una sola salud quiere decir que desde el primer sistema productivo que tiene que ver con la genética hasta el último que tiene que ver con el bien que consume un consumidor en cualquier lugar, todo eso tiene que estar alineado. Porque si hacemos mal las cosas en el primer eslabón, no se puede mejorar en el resto de la cadena. Se puede transformar un poco y ocultar mucho. Y lo que queremos es que ninguna de esas cosas pasen. La calidad, y lo que entendemos por calidad, pasa por la mirada de toda la cadena.
Y esto implica durante estos 2 años modificar la estructura, modificar algo de los recursos humanos y evaluar en conjunto el impacto de todos los planes nacionales. Porque la otra cosa que tratamos de hacer todos los días es reducir el déficit. Y reducir el déficit en SENASA es distinto a reducir el déficit desde lo público, porque el déficit que tenemos es de confianza, de profesionales, de infraestructura, de comunicaciones, de contratos, de un montón de cosas que el SENASA que encontramos es distinto al SENASA que necesitamos, al que queremos ser y al que necesita la Argentina para ser el supermercado del mundo. Ese déficit no solo pasa por los pesos, ese déficit pasa por la institucionalidad, pasa por la confianza, pasa por un montón de factores. Por eso, dentro de la estructura, el rol que le dimos al Consejo Consultivo, del cual participa Sato, que está acá, ¿sí? Es importante y los estamos haciendo laburar a los consejeros. ¿Por qué? Porque no es decorativo, digamos, ¿no? Queremos que participen en las decisiones, obviamente ganando la confianza de poder empezar a abrir presupuestos, planes, que no es lo que estamos todos acostumbrados desde ese punto de vista. ¿Y en qué marco en este objetivo? En el marco de los objetivos del Ministerio que pone el ministro Echeverri todos los días delante de la agenda de todos nosotros, que tiene que ver con la apertura del mercado, la desburocratización y tener mesas sectoriales para abordar los temas de que mejoren la competitividad desde cada uno de los lugares. Regionalización y cambio en las regiones, ¿sí? Había 14 regiones que eran 14 senacitas, totalmente distintos desde el punto de vista, todos con el mismo logo, totalmente distintos desde el punto de vista de la operación. Y estas 14 regiones, hace 3 semanas, las cambiamos a 7 regiones. Este cambio de las regiones era algo totalmente pensado, y esto empezó en enero, cuando cambiamos los roles y funciones de los directores regionales y cambiamos los roles y funciones de los directores nacionales temáticos. ¿Para qué? Para volver a tener lo que debería haber sido siempre, que es los temas sanitarios los maneja con una dirección nacional y una coordinación federal, y los temas operativos y de gestión se manejan a nivel regional. El objetivo de esta regionalización tiene básicamente que ver con la homogenización del sistema sanitario de sanidad y de calidad agroalimentaria de la Argentina, que sea lo mismo registrar una tropa Unión Europea, un ingreso en Macachín que en Chaco, en Quimilí, es un objetivo. ¿Por qué? Porque sabemos fehacientemente que eso no es así y la heterogeneidad es fenomenal entre las distintas regiones. Los criterios de regionalización, los primeros tienen que ver con justamente la operación, los volúmenes de operación y los tipos de operación. El segundo criterio tiene que ver con cuál es la integración de la cadena productiva de cada regional. El tercer criterio, cuál es el potencial exportador de la integración de esas cadenas a nivel regional. Y el cuarto criterio tenía que ver con cuál es la distribución política de la toma de decisiones de la política federal con respecto a esos temas. Por eso esto quedó como región centro. Por eso la provincia de Buenos Aires se dividió en 3, por eso la Patagonia quedó como una sola área, Cuyo como una otra, y el NOA y el NEA por separado. Las ventajas de esta regionalización para nosotros tiene que ver con tener un SENASA federal y homogéneo, mejorar la coordinación entre las centrales y las regionales, que la sanidad normal sea lo mismo en Entre Ríos que en Santa Fe, que en Córdoba, hacia su potencial productivo y a su potencial exportador. Menos burocracia administrativa. Dentro de estos procesos también eliminamos una línea entera de mandos, una línea entera de toma de decisiones para poder justamente estar más cerca de la operación, más transparente, mejor profesionalización y más rápido en la toma de decisiones. Con esos criterios tomamos esa decisión y esa decisión la vamos a sostener en este proceso con estos cambios. Lo otro que hicimos en este proceso tiene que ver con priorizar y optimizar todo lo que tiene que ver con los planes sanitarios, entendiendo dónde estamos hoy con cada uno de los planes sanitarios, cuáles son los sistemas de decisión y los sistemas que nos permiten saber dónde estamos parados con esto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista operativo, y empezar a generar tableros de control de cada una de las actividades. Porque cuando pensamos en los roles de SENASA, nosotros tenemos un rol claro en F1 de acá,
que tiene que ver con todo lo que es la prevención. Después, una vez que puede haber un problema, tenemos un rol también muy claro y creciente que tiene que ver con la prevención en el resto del lugar y la erradicación en el foco del problema. Después, si la enfermedad o plaga sigue avanzando, nuestro rol tiene mucho que ver con la contención. Después, todo el sistema sanitario piensa en la supresión, ¿sí?, y en la amplia distribución. Esta es la importancia relativa del SENASA con respecto al ciclo de cada enfermedad o de cada problema que tenemos. Y esta es la importancia relativa de los entes o de las actividades productivas o de los productores como individuo con respecto a cada una de esas cosas. Porque el SENASA, este SENASA que pensamos, este SENASA del siglo XXI, no solo está pensando en las enfermedades que tenemos hoy, sino en las, ¿cuántos son? 480 las exóticas que dice la OIE, o por ahí, ¿sí?, de las cuales algunas sabemos que algunos indicios cada tanto nos pasan, pero a veces nos pasan de costado y no nos enteramos o nos enteramos tarde. Por eso la integración y el trabajo con los entes es absolutamente fundamental desde este punto de vista para saber en qué parte estamos, de quién es la responsabilidad y quién tiene la pelota. Porque si no, la pelota nos la pasamos entre todos y a veces no sabemos dónde estamos parados. Y cuando tenemos una emergencia, salimos todos corriendo y muchas veces hacemos las cosas bien, pero otras veces no las hacemos tan bien. Y muchas veces cuando tenemos las emergencias, es muy difícil en una emergencia medir los costos relativos y medir los precios relativos. Lo que sí tenemos todos clarísimo es que lo mejor que se puede hacer es la prevención. Pero ya es tarde. En la emergencia es cuando tomás conciencia de eso y tenés que solucionar el problema. Con lo cual, lo que esperamos de los planes sanitarios y del trabajo con los entes y con las provincias es poder saber dónde estamos parados en cada enfermedad, en cada momento, y prevenir lo máximo posible y hacer las simulaciones que sea necesario, como la que hay la semana que viene de peste porcina en el NOA, para tener los simulacros y las simulaciones para saber cómo vamos a reaccionar acá. Si no, SENASA siempre es bombero. Y ser bombero es divertido, ¿sí? Ser bombero te hace sentir bien. Pero lo que tenemos que pensar es cómo usamos cada vez menos los bomberos desde este punto de vista. Miro un poquito para adelante, ¿sí? Estas son las proyecciones que hacemos de la producción de carne total de la Argentina. Creemos que en los próximos años vamos a poder aumentar como mínimo un 30% la oferta de proteína animal con esta distribución. Creemos firmemente en el trabajo que pueden hacer ustedes, los productores, en avanzar y hacer que esta proyección quede corta. Sueño con eso, me encantaría que eso pase. En esto la producción porcina es la que tiene más potencial de crecimiento por desde donde arranca, pero como mínimo podría estar creciendo a un 7,5% anual, por eso por suerte los últimos 3 o 4 años viene creciendo al 10%, pero este es el desafío que tenemos, esto es más empleo, esto es más exportación, esto es más producción, esto es mejores vacaciones, esto es para algunos productores poderse ir de vacaciones, ¿sí? Cuando veo que como promedio país tenemos 62 terneros cada 100 vacas, si pudiéramos llevar esos 62 terneros a 75 cada 100 vacas y esa guita de esos terneros la podemos usar para nuestras familias y nuestras vacaciones, les puedo asegurar que cambia la cuenta. El rol de SENASA con los entes y el vínculo del SENASA con los entes, venimos de tener un vínculo un poco traumático en algunos temas, y el rol de SENASA que yo veo con los entes a futuro tiene que ver con un concepto que es para mí fuertísimo, que es la interdependencia. La interdependencia entre el SENASA y los entes son la clave de que esos 6,8 millones de toneladas de producción de proteína animal de alta calidad, sin contar huevos, pesca y otros productos que siempre me retan porque no están, pero lograr esto depende de que logremos nosotros esto. ¿Sí? Y ese desafío no es solo de SENASA, sino de cómo laburamos en conjunto. Hablaste un poquito de autogestión y de DTE. La autogestión es una herramienta que nos permite acelerar procesos y nos permite de alguna manera entrar en el mundo digital. En los próximos 5 años todas nuestras cadenas van a ser traspasadas
por el mundo digital. No hay opción, no depende de nosotros. La agroindustria en general es el sector menos digitalizado de todas las industrias productivas. Lo que nosotros queremos y esperamos es que esto sea lo menos traumático posible y creemos que del trabajo con los entes y con CRA, las rurales, que es el lugar de pertenencia de todos los productores, podemos resolver esto de una manera mucho más fácil y mucho más simple. Porque yo es uno de los indicadores que miro todos los días, digamos, ¿no? Cómo estamos con la autogestión, porque la autogestión nos permite o nos va a permitir, ya nos permite, pero nos va a permitir mucho más trabajar cosas distintas y mucho más divertidas con las oficinas locales y todo el cuerpo profesional de SENASA en el territorio. Tenemos mucho más desafíos que gestionar papeles, mucho más divertidos y mucho más trascendentes, justamente como el de llevar de 62 terneros cada 100 vacas a 75, 85 o lo que queramos soñar juntos desde ese punto de vista. Hoy estamos en julio, cerramos con 44% de autogestión, en lo que vamos de agosto con datos hasta el 22, llegamos con el 48% de autogestión de todos los DTE bovinos totales, y eso no quiere decir que no se haga un montón de cosas en las oficinas locales. La autogestión la arrancamos y sé que es un tema que es traumático y fue traumático. Lo que quiero es que sea lo menos traumático posible para que dediquemos todo ese tiempo y esos recursos a solucionar otros problemas, que tenemos un montón. No son el único problema que tenemos. Y también tengo para proponerles en este camino una serie de herramientas digitales donde la primera, y me encantaría que después haya voluntarios para la prueba, tiene que ver con empezar a hacer las actas de vacunación digitales. Esta es una aplicación que ya está desarrollada, le falta solamente algunas de las interacciones al SIGSA, que nos permite hacer el acta de vacunación de manera digital, en el campo directamente, autoadministrado por el vacunador. Me imagino que, no sé si el 100, pero un porcentaje muy alto de los vacunadores tienen algún teléfono como este, digamos, ¿no? Y no es genial, viene como 4 añitos, digamos, no es nada de última tecnología. Lo que nos va a permitir esto es, por un lado, aprobación de lotes y de series de vacuna para saber bien dónde va cada lote y tener un mejor control de eso. Eso no lo queremos por burócratas. Eso lo queremos porque es una de las herramientas que creemos que nos va a permitir abrir mercados que antes eran cerrados por no ser libres de aftosa con vacunación, que se van a empezar a ir abriendo, porque no tiene sentido con la tecnología que hay hoy que haya mercados del circuito aftósico y no aftósico. Pero para poder tener esas discusiones necesitamos un sistema de información robusto para poder mostrar que estamos en esa situación. Esto lo vamos a poder hacer, ya está disponible para probar, que se pueda hacer el acta de vacunación a campo, que esa transmisión de la información sea en automático al SIGSA y no haya que cargar todas las cosas o ir a firmar el acta de vacunación después en cada momento. Esa herramienta lo que permite además es que el ente haga la validación de las actas de vacunación. ¿Para qué? Para que esa validación también implique la responsabilidad de cumplir con el ente. Un montón de cosas que si no, ya sabemos que hay algunos que no lo hacen. Y por último, esto lo que también nos va a permitir es poder hacer una certificación oficial de la vacunación para presentarla como stock ante bancos y distintos otros organismos que se podrían valer de esto para otras cosas. En ese sentido, también tenemos pedidos, por ejemplo, del CFA, del Consejo Federal Agropecuario, de todos los ministros de todas las provincias, para que las actas de vacunación podamos hacer un relevamiento mucho más preciso de la cantidad de pedido concreto ovinos que hay en cada respa y que hay en cada lugar de producción, porque la verdad que no tenemos información para eso, con lo cual el proceso de trabajo de las actas y del trabajo técnico con los entes de vacunación va a ir migrando de esta manera. Lo que queremos es que esta herramienta que hoy ya está disponible haya al final de estas jornadas 2, 3, 5 entes que digan, che, yo estoy dispuesto para probarlo,
como para que este año podamos hacer una buena prueba piloto y el año que viene sea de adhesión voluntaria, y si funciona y funciona bien, en 2 años todos tengamos lo mismo como herramienta desde ese punto de vista. Y ese creo que es el camino general. ¿Por qué? Porque la información tiene valor, y la información tiene valor si está en tiempo y en forma y sirve para tomar decisiones. Esto es el stock bovino en función de mapa de colores, y lo que tienen los puntitos celestes son los entes de vacunación que hay en cada uno de los lugares, donde claramente lo primero que nos llama la atención cuando hacemos análisis es de qué pasa por acá, ¿sí? Donde fíjense que tenemos bastantes cosas y no tenemos bastantes vacas y no tenemos bastantes entes, con lo cual tenemos un gran desafío desde este punto de vista. La fiscalización inteligente, cuando tenemos la información digitalizada, estos son los movimientos a faena, los mismos DTE que les mostraba, llevados a sacados todo lo que son a faena hasta el mismo 22, de todos los lugares que tuvieron más movimientos, y esto lo podemos ver por partido, por respa, por lo que quieran. Y esta información es la que nosotros generamos con los datos que ustedes nos proveen a través de todas las gestiones, DTEs, guías, etcétera, de los distintos lugares. Y esto es lo que jugamos y compartimos, por ejemplo, con las policías rurales con las cuales tenemos convenio para prevenir abigeato, como lo que estamos haciendo con la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Porque la información tiene valor si y solo si la usás. Y focalizándome un poco en el rol de los entes, tenía que ver con esta parte del cuadrante que le mostraba de los servicios privados, donde la particularidad de las acciones que son temporales, son por planes, son a demanda, el productor paga dichas presentaciones y es responsable no solo de pagarlo, sino de la gestión. Si bien el ente ejecuta esas acciones, el SENASA tiene la responsabilidad y es el responsable solidario. Con lo cual, esto hace que seamos absolutamente interdependientes para que esto pase. ¿Cuál es el rol del SENASA en este proceso? Y para con ustedes, primero dar el marco normativo, tanto para nuestro país como lo que tiene que ver con la OIE y todo lo que tiene que ver con las nuestras negociaciones internacionales. Después el rol institucional, que tiene que ver con el reconocimiento de las áreas libres, de los estatus de las enfermedades, de los sistemas para definir eso. Después el otro rol de SENASA, como lo que les decía recién con las policías, tiene que ver con la vinculación con las instituciones locales e internacionales. El rol indelegable de la centralización y el diseño y la administración de los sistemas informáticos y los sistemas sanitarios, con una mirada federal sobre esto. Cuando nos metemos más en la parte operativa, la elaboración de los planes operativos, más de los planes técnicos y de los planes operativos anuales de cada enfermedad, de cada área y de cada espacio territorial. Fijar y discutir valores de referencia o aranceles con respecto a los servicios de los entes. Supervisión y control de los gastos para tener más transparencia en la gestión de los fondos, tanto públicos como privados. Nosotros necesitamos de lo público, pero para poder hacerlo de lo público tenemos que hacer también de lo privado. Y después, creo que la cosa más importante tiene que ver con la capacitación y la habilitación de los recursos humanos o de las personas para que esto funcione. Y por último, el rol menos grato, que tiene que ver con ponerse la gorra, que es la certificación sanitaria para la exportación, la habilitación o rehabilitación de plantas y de campos en una parte del sistema, actas de comisos, sanciones, incumplimientos y toda esa parte de qué es lo que tiene que hacer SENASA alrededor de los entes y el sistema sanitario. Y cuando me meto en los entes, hoy somos 315 entes a nivel nacional registrados. Las ventajas de los entes ya las fui charlando durante el proceso, pero tiene que ver en la mejora del uso de los recursos del Estado, un sistema que está mucho más atento, la culpa no es de nadie, sino que es de todos, y el trabajo es de todos. Mejora la capacidad de respuesta ante emergencias, genera algo que es imposible desde el Estado federal, que es el control de todos. Lo único que nos permite el control de todos es el control de pares. Cada uno sabe en su localidad el que hace las cosas bien y las cosas mal.
Ventajas operativas que tiene que ver con la disposición de fondos rápidos, con la mayor efectividad en el control y la eficiencia. Si yo tengo que recaudar por impuestos lo que después le tengo que devolver a ustedes en servicios, la relación es 6 o 7 a 1. O sea, tengo que recaudar 6 o 7 veces más de lo que tengo que gastar por las propias magias de la burocracia. Y la velocidad de reacción ante un cambio de escenario es mucho más rápida cuando tenemos entes que funcionan que cuando es solamente el Estado el que lo hace. Y ventajas administrativo-contables desde el punto de vista de la garantía, de la transparencia y el control de la recaudación, por hacerlo obligatorio a través de distintas resoluciones, con lo cual nadie se puede hacer el chanchorrengo. Acciones propuestas y plan de trabajo de corto plazo. A ver, para mí es que empecemos a generar una mirada de largo plazo con los pies en la tierra, pero con los roles bien claros. Y SENASA tiene un rol dentro del sistema sanitario y los entes también. La interdependencia entre el SENASA y los entes es altísima. Hoy Ricardo a la tarde va a empezar justamente a contarles cómo vemos esto más desde lo práctico. Invitación a participar, y ahí los invito y después vemos cómo, digamos, pero los invito a participar. Primero a hacer una visita de frontera al norte para ver cuáles son las situaciones y para discutir en el terreno cuál va a ser nuestra estrategia país sanitaria con respecto a aftosa o lo que venga del norte, porque todas las enfermedades vienen, como estamos al sur, es fácil, todas las enfermedades vienen del norte. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos dentro de SENASA, las dos áreas más fuertes a fortalecer. Las dos áreas más importantes a fortalecer son barreras y fronteras y sistemas desde ese punto de vista. Pruebas piloto de sistemas, como lo que le mostré recién del acta digital. Fuera de chiste, creemos y tenemos pruebas hechas de que ayuda, abarata y baja muchísimo la cantidad de errores. Y después el proceso para nosotros es muy simple, digamos, ¿no? SENASA y COPROSA hacen y generan las pruebas de concepto de qué cosas queremos hacer. Después SENASA y algunos entes de los que estén registrados vamos a hacer las pruebas piloto y los aprendizajes de eso. Después de eso, si las cosas salen bien, va a ser de adhesión voluntaria de los entes y después que eso esté implementado y probado, eso va a ir a la obligatoriedad de los procesos. Desde el punto de vista institucional, el desafío que tenemos es la formalización de los vínculos con acuerdos, bases de registros, con la formalización que tenemos que tener con todos los entes, que hoy es muy baja. Y hoy es muy baja por H, B o C, lo que yo quiero es que sea alta, porque tenemos vínculos personales fuertes, pero institucionales débiles. Y eso nos limita mucho la capacidad de acción. Y por último, las acciones que tienen que ver con la implementación de sistemas compartidos de administración. Y cuando yo miro los planes futuros operativos, yo veo de corto plazo seguir con aftosa y brucelosis como lo más importante, pero después de eso, la oportunidad que tienen los entes de visitar cada campo al año 2 veces es inmejorable para mejorar ese sistema productivo, con lo cual vamos a ir y la invitación es a participar en mejorar la información de stocks, por un lado, que es lo que nos piden las provincias, pero por otro lado también de las condiciones edilicias sanitarias de financiación y demás, de lo que puede haber un vacunador en cada lugar. En ese sentido, las inspecciones clínicas que podamos acordar con protocolos únicos y sistemas únicos nos van a generar un valor sobre el sistema productivo enorme. Después de eso, la integración conjunta y ser parte del sistema de vigilancia vigilancia epidemiológica también es clave de cómo nos vamos a integrar desde ese punto de vista. Y tengo claro los roles y las responsabilidades, ¿eh? Lo que quiero es cómo lo podemos hacer de mejor manera juntos. Claramente esto implica un proceso de capacitación constante muy fuerte. Y por último, lo que yo aspiro y yo lo que quiero es que los entes sanitarios a futuro nos permitan trabajar y certificar sobre procesos como el de buenas prácticas, como de bienestar animal en algunos casos, pero para eso falta un montón. Y primero lo primero, digamos. Dentro del camino este que planteo y de la mirada del rol de los entes, tenemos claro dónde queremos ir, pero tenemos que ir paso a paso con respecto a eso y arrancando por la formalización de los vínculos. ¿Qué creemos que va a salir de esto? ¿O para qué hacemos esto? Porque para el usuario esto va a generar mucho más transparencia
Eso va a generar confianza tanto interna como externa. Cuanto más confianza externa tenemos, más vale nuestro stock y mejores negocios hacemos. Creemos que la autogestión es un ahorro significativo de tiempos para ustedes y para nosotros. Lo que tiene que ver con los recursos escasos de SENASA, y siempre son y van a ser escasos, el ahorro de tiempo es fundamental para que podamos focalizar en aquellas cosas que tenemos que hacer y podemos hacer juntos. Lo que queremos que esto va a redundar en un costo equitativo del servicio es no que todos paguen lo mismo, sino que todos paguen de una manera equitativa. Modernización de los sistemas web y de la página va a hacer que la información sea más fácil y más clara. Nos va a permitir una mejor interacción con otros, policías, fuerzas de seguridad, provincias, entes. Y por último, esto va a llevar a que SENASA sea presente, eficiente y transparente, que es para lo que trabajo todos los días. Gracias.